hecho, ¿verdad?, de madera al parecer. Pero hermanos, el pueblo que recibió el regalo no sabía que tenían odio hacia ellos, no se percataron de que tenían enemigos tan peligrosos. Y pues aprovechando la ignorancia, el hecho de que no estuvieran alertas y preparados, recibieron el regalo con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Y hermanos, no sabían que en el regalo que le hicieron iban escondidos los enemigos. Y mientras ellos dormían, los enemigos salieron de ese gran caballo e hicieron estrago entre el pueblo. Y así, hermanos, que en esta hora, aunque el ambiente, ¿verdad?, invita a hablar algo acerca de la Navidad, pero estaremos meditando en un asunto completamente distinto. Quisiera invitarles a que abramos nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo número 8, para, hermanos, considerar este texto bajo el siguiente pensamiento: un enemigo en común. ¿Cómo dije, hermanos? Un enemigo en común. Nuevamente, hermanos, un enemigo en común. Dice, hermanos, el texto sagrado en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice la Sagrada Escritura. Leo una vez yo, la segunda vez lo leemos unidos. Dice la Biblia: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Unidos: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por la bendición de poder, Señor, en esta hora considerar tu palabra. Habla, Señor, al corazón y a la conciencia de cada uno de los que nos encontramos en este lugar. Que tu presencia, que tu Espíritu Santo, Señor, nos asista, nos ayude en esta hora. Que tú hables, Señor, que tú toques a la puerta del corazón de tus hijos. Que tu nombre, Señor, sea glorificado. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te lo ruego, Señor, en esta noche, y te doy gracias, oh Dios. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos. El tema central de las Escrituras, lo sabemos, es nuestro Señor Jesucristo. Él predomina en todas las Escrituras. Nuestro Señor, nuestro Salvador, es el objeto de nuestra adoración, la razón de nuestra existencia, el origen, hermanos, de la salvación y redención del hombre. Como dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y todas las cosas por medio de Él subsisten. Sin embargo, hermanos, la Biblia revela que hay un ser maligno con poder para obrar en el mundo. Hay una batalla entre el bien y el mal, una batalla que se desarrolla en el plano espiritual. Y este texto sagrado tiene la intención de que usted y yo, como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, estemos alertas y conscientes, hermanos, de que tenemos todos un gran enemigo o un enemigo en común, como dice nuestro título, un enemigo en común. Y lo primero, hermanos, que quisiera resaltar de este versículo sagrado, dice, hermanos, la primera frase: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario. Y esto nos habla, hermanos, precisamente del papel de este ser maligno, su lugar en la creación. La Biblia le llama
nuestro adversario. ¿Qué es, hermanos, un adversario? Un adversario es un enemigo. Un adversario, hermano, es un rival, un contrincante, un oponente, alguien que nos es contrario. El apóstol Pedro nos dice que Satanás es nuestro adversario, alguien que se opone a nosotros, es alguien que se opone a usted y que se opone a mí de una manera o de otra. No solo eso, no solamente es nuestro enemigo, no solamente es un adversario, sino que es un enemigo y un adversario peligroso. Peligroso, y también podemos decirlo sin titubear que es poderoso. Que si el Señor, hermanos, no tuviera misericordia y compasión de nosotros y Él no nos defendiera, hace tiempo ya que habría, hermanos, acabado con nuestra vida espiritual. Hace tiempo, hermanos, que habría acabado con nuestra vida, con nuestra salvación, con nuestro bienestar. Nosotros, hermanos, no podríamos poner resistencia alguna ante, hermanos, ante tal enemigo. Por la mañana predicábamos acerca de la parábola del trigo y la cizaña. Y les decíamos a los hermanos en la mañana que en la parábola del trigo y la cizaña hay algunos señalamientos de parte del Señor interesantes. Y hermanos, y uno de ellos es lo que dice el capítulo 13 de Mateo, el versículo número 39. Dice la Biblia: el enemigo que siembra la cizaña es el diablo, es Satanás, quien trata de destruir, hermanos, la obra del Señor, quien trata de destruir la iglesia, quien estorba, hermanos, a nuestra vida espiritual, quien trata, hermano, hermana, de que usted y yo fracasemos en nuestra vida espiritual, que usted y yo ofendamos a Dios, que usted y yo, hermanos, desistamos del evangelio, que usted y yo, hermanos, le demos la espalda a Dios, blasfememos contra Dios, fallemos a Dios. Es precisamente Satanás, porque él desea, hermanos, causarnos el mayor daño posible, porque es nuestro enemigo. Probablemente usted ha considerado a alguien de aquí, de la iglesia, como su enemigo, su enemiga. Pero déjeme decirle, hermanos, que todos los que estamos aquí tenemos un enemigo en común del que debemos de tener cuidado. Y ese enemigo en común, hermanos, es Satanás. Se ha opuesto desde la antigüedad a los propósitos de Dios y a la obra de Dios. Daniel capítulo número 10 nos revela, hermanos, lo siguiente en el versículo número 12 y 13 en cuanto a la oración que Daniel estaba elevando delante de Dios, hermanos, en favor del pueblo de Israel. Daniel estaba clamando, estaba orando, estaba pidiendo a Dios, intercediendo por el pueblo de Israel. Dice la Biblia que Dios envía una respuesta a Daniel y le dice a través de un ángel: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Escuchen lo que dice el versículo 13: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. He aquí, Miguel, uno de los
principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Un ángel viene, hermanos, a Daniel y le dice que cuando él se dispuso a orar para clamar a Dios en favor del pueblo de Israel, el ángel le dice: yo fui enviado para darte una respuesta. Pero el príncipe de Persia, los escritores, hermanos, aseguran que cuando el ángel dice el príncipe de Persia, se refiere a un demonio que se opuso al ángel y que hubo, hermanos, una batalla espiritual. Cuando usted y yo, hermanos, oramos, cuando usted y yo, hermanos, ayunamos, cuando usted y yo buscamos de Dios, hay, hermanos, una batalla espiritual. Usted y yo tenemos un enemigo en común. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos? Que muchas veces no nos percatamos. Que muchas veces, hermanos, nos olvidamos que tenemos un enemigo. Y, hermanos, y cuando no estamos preparados, cuando no estamos alerta, Satanás, hermanos, se presenta la tentación, hermanos, pone la prueba, el enemigo delante de nosotros, y el creyente fracasa. Y como aquel pueblo, hermanos, no se dio cuenta que tenía un enemigo que quería destruirlos, y cuando se dieron cuenta, era demasiado tarde. Ese es el papel de este ser maligno. Usted y yo tenemos un enemigo que ha intentado y que tratará de destruir su vida espiritual. Lo segundo, hermanos, que nos da a conocer el apóstol Pedro en este texto sagrado, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo número 8, es lo siguiente: sed sobrios y velad, estad alertas, sus ojos bien abiertos, sus sentidos despiertos, porque vuestro adversario, nos da a conocer el adversario, el diablo, escuchen lo que dice la Biblia, como león rugiente, anda alrededor buscando. Eso, hermanos, que expresa el apóstol Pedro es muy sugerente. Dice, anda alrededor. Esto nos habla del lugar de su morada. Anda alrededor. Da la idea de libertad. Libertad en el sentido de no estar encerrado o atado en algún lugar en específico. La idea de que este ser maligno no está preso, ni está atado, ni está limitado en algún lugar, lo podemos confirmar desde el principio de la creación del hombre. ¿Quién fue quien tentó a Eva? Satanás. Satanás tuvo acceso al huerto del Edén, un lugar que Dios creó para que Adán y Eva estuvieran allí, gozaran de una perfecta comunión con Dios. Se hizo presente en el huerto del Edén. Observamos a este ser con forma de serpiente aparecer en escena de una manera libre. Él tuvo acceso al huerto del Edén y se acercó sin problema alguno a Eva. Después, en el libro de Job, capítulo número 1, versículo 6 y versículo número 7, y le invito a que busque esta cita bíblica en su Biblia, Job capítulo 1, versículos 6 y 7. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, hablando de los ángeles, entre los cuales vino también, ¿quién se presentó delante de Dios? Satanás. Escuchen lo que dice el verso 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes?
Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿qué dijo? De rodear la tierra. ¿Y de qué? Y de andar por ella. Hermano, esto implica que Satanás recorre sin limitaciones la tierra, que va y viene a su antojo, sin que nosotros podamos impedirlo o entenderlo. ¿Quién sabe, hermanos, cuántas veces se ha presentado Satanás cerca de usted? ¿Quién sabe cuántas veces le ha hablado a su mente o a su corazón? Tal vez usted diga en esta hora, hermano, me parece que su enseñanza no es bíblica del todo. ¿Cómo Satanás se va a acercar a mí, un hijo de Dios? Pero si usted lee conmigo Mateo capítulo 4, versículos del 1 en adelante, usted verá que Satanás puede acercarse a usted. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Versículos número 2 y 3. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Escuche lo que dice el verso 3. Y vino a él, ¿quién? El tentador. Y le dijo, si tú eres hijo de Dios, si tú eres el Cristo, si tú eres el Verbo encarnado, si tú eres el Emanuel, di que estas piedras se conviertan en pan. Versículo número 5. Entonces el diablo le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Satanás llegó hasta donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Llegó al huerto del Edén. Se presentó delante de Dios para acusar a Job. Un predicador dijo que muchos cristianos piensan que la morada de Satanás es el infierno, pero que esa es una idea equivocada y que tal vez Satanás ni siquiera conoce el infierno hasta este momento. Él anda libre. Él recorre la tierra. Él se puede presentar ante usted y ante mí a través de distintas circunstancias, a través de distintas situaciones. No piense, hermano, hermana, que este enemigo es indefenso, que este enemigo no podrá acercarse a usted, que dudará en acercarse a usted. Él tiene libre acceso a toda la tierra. ¿Por qué cree usted, hermano, hermana, que en las iglesias, año con año, hay hombres, hay creyentes, hay cristianos, sean bautistas, sean presbiterianos, sean evangélicos, pentecostés, hermanos, caen, fracasan, desisten de la vida cristiana, se alejan de la santidad, viven una vida, hermanos, de apariencia, tratando de engañar a Dios porque han caído en el engaño de Satanás y no se han dado cuenta. El lugar de su morada no es un lugar limitado. No es, hermano, hermana, que él se encuentre atado en cadenas en un lugar oscuro. Ciertamente que la Biblia dice que hay ángeles caídos que están atados, pero respecto de Satanás, se presentó en el huerto del Edén.
tuvo acceso al Padre para acusar a Job. Se presentó en el desierto para tentar a nuestro Salvador. Y es muy probable que se haya acercado a usted y a mí muchas veces. Lo tercero, hermanos, que quisiera resaltar de este texto sagrado, de este versículo sagrado, es lo que dice la última frase: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. No es lo mismo comer que devorar. El término devorar nos habla de desesperación. El término devorar nos habla de un deseo incontenible, de un hambre desesperante. Y ciertamente que Satanás tiene un hambre desesperante de destruir la obra de Dios, un deseo incontrolable de destruir a sus siervos, a sus ministros, un deseo incontenible, hermanos, de destruir la vida del cristiano, la vida del creyente. Intentará destruirle a usted como ha intentado destruir a cada uno de sus siervos. La palabra del Señor dice en el Evangelio según San Juan capítulo 10 versículo 10: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Él intentará destruirnos. Ahora, quiero decirle, hermanos, que Satanás usará lo que esté a su alcance para destruirnos, incluso los más cercanos. Evangelio según Mateo, capítulo número 16, versículo número 23. Dice la Sagrada Escritura en este texto sagrado. Evangelio según Mateo, capítulo número 16. Para tener contexto, leamos desde el versículo 21 al versículo número 23. Si usted gusta seguir con su mirada a la lectura. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Yo sé que no le va a gustar lo que le voy a decir. Satanás puede utilizar a su esposo, lo puede utilizar. Satanás puede utilizar a su hijo o hija, lo puede utilizar. No es que Pedro tuviese poseído por el mal. No es que Pedro se hubiese endemoniado en el momento. No se trata de eso. Tampoco es que Pedro simplemente tuviera un arrebato
ni es una simple expresión del Señor para censurar a Pedro. No se trata de una expresión simple. Todo lo que hizo el Señor tenía una razón de ser y un porqué. Y el Señor le llamó a Pedro, le llamó Satanás. Jamás el Señor insultó a nadie. Jamás el Señor fue inapropiado para referirse a sus discípulos, y no lo es tampoco ahora. Esta expresión del Señor, apártate de mí, Satanás, se trata de una realidad posible. Satanás puede usar aún a nuestros más cercanos. ¿Era Pedro un discípulo del Señor? Lo era. ¿Era un hombre con buenas intenciones? Lo era. Pero Satanás influyó en Pedro para que Pedro le dijera esas palabras. Nos puede ocurrir. Nos puede pasar. Satanás puede usar aún a los que son más cercanos a nosotros para destruir nuestra vida espiritual, para desviarnos de la fe, para claudicar del camino del Señor. Es un enemigo sutil, es un enemigo astuto, es un enemigo que no fácilmente se dará a conocer. Es un enemigo que se esconderá. Es un enemigo que se ocultará tras las sombras. Es un enemigo que esconderá su mano, esconderá su rostro, cual león rugiente, sin darse a conocer. Se trata de una realidad a la que usted y yo estamos expuestos. Todos los que estamos aquí tenemos un enemigo en común. Número 1, es nuestro enemigo, nuestro adversario. Número 2, anda libre. No está en el infierno. Él recorre la tierra y anda por ella. Número 3, usará lo que esté a su alcance. Todo con el objetivo de destruir su obra, de destruir la iglesia de Cristo, de destruir nuestra vida espiritual. Puestos de pie, hermanos, en esta hora. La intención, hermanos, del apóstol Pedro, al hacernos, hermanos, esta advertencia, queda muy clara en los primeros términos, en las primeras expresiones. Sed sobrios, estén despiertos, estén alertas, estén prevenidos, apercibidos, estén velando. Sed sobrios y velad, no duerman, no se descuiden, no se confíen, sino en todo tiempo debemos estar pidiéndole al Señor que Él nos guarde, que Él nos ayude, que Él nos defienda. Algunas traducciones antiguas en el Padre Nuestro, cuando dice líbranos del mal, algunas traducciones antiguas traducen líbranos del tentador, líbranos del maligno.
Eso es lo que Pedro desea. Que usted, hermano, y yo estemos en todo tiempo cuidando nuestra vida espiritual, vigilando nuestra condición, pidiéndole al Señor que Él nos guarde de caer de la gracia de Dios. Que usted y yo, hermanos, podamos permanecer firmes en el camino del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga, o hasta que Él nos llame a su presencia. Usted y yo, hermanos, hemos estado batallando, no tengo duda. Usted ha estado enfrentando batallas en su vida espiritual y usted se ha preguntado: Señor, ¿por qué tantas pruebas, tantas luchas? Porque Satanás ha tratado de destruirlo. Pero en esta tarde el Señor habla a nuestra vida para que usted y yo nos pongamos en sus manos y le digamos al Señor: Señor, ayúdame a vencer y a seguir adelante. ¿Desea usted, hermano, poner su vida en las manos de Dios? ¿Por qué no viene, hermanos, a este lugar en esta hora? Y ponemos, hermanos, nuestra vida en las manos del Señor. Venga, hermanos, en esta hora. Cualquiera que sea el problema, la prueba, la dificultad, la lucha que usted ha estado enfrentando, es con el fin, es con el propósito de que usted desista, de que usted diga: ¿para qué seguir? ¿Para qué continuar? ¿Para qué intentarlo? Es Satanás, hermanos, quien quiere destruir su vida espiritual. Pero con la ayuda del Señor, hermanos, la palabra del Señor dice que en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oremos, hermanos, al Señor en esta hora. Bendito Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nos acercamos delante de tu presencia, Señor, en esta hora de la tarde, de la noche. Tú conoces, Señor, las dificultades, las luchas, las batallas que la hermana y que el hermano han estado enfrentando, Señor, en este año o en los últimos días, Dios eterno. Tú sabes, Señor, las dificultades, las luchas que han tenido, Dios eterno. Señor, tú sabes, Dios eterno, que la intención de nuestro enemigo es destruirnos, es hacernos desistir, es desviarnos, Señor, de la fe. Pero te rogamos, bendito Salvador, que nos ayudes, Señor, que fortalezcas nuestra vida espiritual, que nos defiendas en todo tiempo, en todo momento. Afirma, Señor, nuestras vidas en tus caminos. Afirma, Señor, fortalece nuestros corazones, cúbrenos con tu sangre. Tu palabra dice, Señor, que a quien tú tomas en tus manos, Señor, el enemigo no le toca. Tómanos en tus manos, Señor, cúbrenos con tu sangre. En tus manos estaremos seguros. Bajo la cubierta, Señor, de tus alas, oh Dios eterno, estaremos seguros. Tu palabra dice, Señor, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Oh bendito Salvador, en esta hora, Señor, toma la vida de la hermana. Toma la vida, Señor, del hermano que ha estado enfrentando pruebas, que ha estado enfrentando lucha, que ha estado enfrentando dificultades, Señor, y dales el triunfo, dales la victoria, cúbreles con tu sangre, Señor. Sé, Dios eterno, con cada uno de nosotros, según tus promesas, según lo has prometido, Señor, que tú estarías con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Señor, fortalece, Señor, nuestra fe, fortalece nuestra vida espiritual, fortalece, Señor, nuestra confianza en tus promesas, en tu palabra. Cúbrenos con tu sangre, Señor, defiéndenos en todo tiempo. Que nuestra esperanza y nuestra confianza seas tú.
que tú seas nuestro defensor, que tú seas nuestra ayuda, nuestro pronto auxilio en medio, Señor, de las tribulaciones. Oh Dios eterno, ayúdanos, Señor, a estar en todo tiempo alerta, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos defienda en todo momento. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te lo pedimos, Señor, en esta noche, y te damos gracias, Señor. Amén. Bien. Dios les bendiga, hermanos, pueden pasar a sus lugares.